En México, cuando una celebridad muere, lo último que llega es la verdad. A veces es un accidente aéreo sin caja negra, otras un asesinato sin culpables y en los peores casos, una muerte sin cuerpo, sin causa y sin justicia. Hoy vamos a repasar 9 muertes que, aunque fueron cerradas oficialmente, dejaron más preguntas que respuestas. Actores, cantantes, hijos de leyendas, figuras públicas que murieron en condiciones extrañas, con versiones oficiales que pocos creyeron y con teorías que siguen vivas hasta hoy. Porque en este país, morir no siempre significa desaparecer, a veces es solo el comienzo del verdadero misterio. I Go You Destroys presenta 9 famosos mexicanos que murieron en extrañas circunstancias. Pero antes de comenzar, revisa si estás suscrito al canal. Últimamente YouTube ha tenido un bug que desuscribe a usuarios sin que se den cuenta. Si ya no estás suscrito, vuelve a hacerlo, y si ya no estás, gracias por seguir apoyando este proyecto que dona todos sus ingresos a Fundación ANUM para ayudar a animales. Ahora sí, comencemos. Número 9. Octavio Ocaña, Benito de Vecinos. La tarde del 29 de octubre de 2021, México entero se sacudió con una noticia inesperada. Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito Rivers en la serie Vecinos, había muerto en circunstancias que, desde el primer momento, olieron a encubrimiento. El actor de solo 22 años fue encontrado con un disparo en la cabeza dentro de su camioneta tras una supuesta persecución policial en el Estado de México. La versión oficial fue que él mismo se disparó el arma de forma accidental mientras huía. Pero nada cuadraba. Según la fiscalía, Octavio portaba un arma y en medio del caos se disparó solo al chocar, pero múltiples elementos desataron la sospecha pública. En vídeos filtrados por testigos se ve a policías acercarse a la camioneta sin pedir auxilio médico de inmediato. Uno de los oficiales incluso le apunta mientras él aún estaba vivo. Las fotos de la escena muestran al actor sangrando por la cabeza pero sin rastro de lucha o disparo directo desde adentro. Se dijo que portaba un arma, aunque nadie que lo conociera confirma que tuviera una. Incluso surgieron testimonios que apuntaban a maltrato, robo y manipulación de pruebas por parte de los oficiales. Sus padres y su novia iniciaron una batalla pública acusando al gobierno del Estado de México de encubrimiento y fabricación de la escena del crimen. Hasta el día de hoy, a pesar de peticiones, reclamos y protestas, el caso está oficialmente cerrado como accidente. Pero si preguntas en redes, foros o en la calle, nadie cree esa versión. Octavio Ocaña creció frente a los ojos del país y cuando murió lo hizo como un símbolo de cómo en México la fama no siempre te protege del sistema. Número 8. Paulette Guevara Farah, la niña que nunca salió de casa pero nadie vio. El caso de Paulette no solo estremeció a México, lo ridiculizó. El 22 de marzo de 2010, Paulette Guevara Farah, una niña de 4 años con discapacidad motriz y de habla, fue reportada como desaparecida en su casa de Interlomas, una zona exclusiva del Estado de México. Todo parecía indicar un secuestro, la familia dio entrevistas, la madre lloró ante cámaras y la policía tomó la escena. Y durante 9 días completos, el cuadro de Paulette fue inspeccionado una y otra vez. Hasta que, el 31 de marzo, como si se tratara de un mal guión, el cuerpo apareció en la misma cama donde dormía, entre el colchón y la base. Ahí, donde se sentaron los forenses, los padres, la prensa y nadie la vio. La versión oficial dijo que la niña cayó sola, se atoró entre el colchón y la madera y murió asfixiada. El problema, todo. Paulette no podía girarse sola, la cama ya había sido registrada y los vídeos posteriores analizados por peritos independientes muestran cómo la sábana aparece reacomodada misteriosamente. El caso fue cerrado como accidente, pero los detalles nunca convencieron a nadie. Las entrevistas de la madre, Lisette Farah, son frías, contradictorias, incluso burlonas. El entonces procurador, Alberto Basbás, fue criticado por la rapidez con la que quiso cerrar el caso. La bolsa del cuerpo no mostraba la descomposición lógica para 9 días en ese lugar cerrado, y lo peor, la justicia mexicana simplemente decidió no hacer más. Paulette fue enterrada sin juicio, sin culpables, sin respuestas, y así el crimen más evidente se convirtió en el encubrimiento más descarado, porque en México hasta los cadáveres pueden ser invisibles si no conviene que estén ahí. Número 7. Jenny Rivera, el vuelo que nunca debió despegar.
El 9 de diciembre de 2012, el mundo de la música regional mexicana quedó en silencio. Jenny Rivera, una de las artistas más queridas, polémicas y poderosas de la industria, murió en un accidente aéreo tras dar un concierto en Monterrey. La noticia fue devastadora, pero también sospechosa. La versión oficial fue directa. El Learjet 25 en el que viajaba se desplomó a 28,000 pies de altura. No hubo sobrevivientes, la aeronave quedó completamente destruida, los cuerpos irreconocibles, y hasta ahí todo parecía un accidente. Pero lo que vino después encendió las teorías. El avión tenía 43 años de antigüedad y ya había sido reportado por fallas. El piloto tenía más de 78 años. No hubo grabación de caja negra ni señales de auxilio. Las piezas del avión quedaron esparcidas en un radio absurdo, como si hubiese explotado. Y luego vino lo peor. La familia nunca pudo ver el cuerpo de Jenny. Las autoridades entregaron restos fragmentados y la cremación fue express. Los fans comenzaron a especular. ¿Fue un accidente? ¿Fue sabotaje? ¿Tuvo que ver con sus demandas contra empresarios musicales poderosos? ¿O con las amenazas que algunos cercanos ya habían recibido? ¿O tuvo que ver con el crimen organizado? Incluso se dijo que ella misma predijo su muerte, que antes del vuelo se despidió como si supiera que no volvería. Hasta hoy, el caso se mantiene cerrado, pero hay demasiadas piezas fuera de lugar y demasiada gente que no cree que la mujer más fuerte del regional mexicano simplemente cayó del cielo, porque a veces, cuando alguien incomoda demasiado, la tragedia llega volando. Número 6. Carla Álvarez, silencio en la habitación. El 15 de noviembre de 2013, la actriz Carla Álvarez fue encontrada muerta en su departamento en la Ciudad de México. Tenía solo 41 años. Famosa por sus papeles en telenovelas como La Mentira, Alma Rebelde y Qué Bonito Amor, Carla había tenido una carrera constante, pero también marcada por escándalos, enfermedades y un hermetismo total en sus últimos años. Su muerte al principio fue tratada como una noticia de bajo perfil, pero cuando comenzaron a salir los detalles, la versión oficial se tambaleó. La causa inmediata fue reportada como una insuficiencia respiratoria derivada de una neumonía, pero muchos medios, compañeros y gente cercana comenzaron a cuestionar esa explicación. Algunos decían que luchaba en secreto contra la bulimia y la anorexia, que su cuerpo ya estaba demasiado deteriorado. Otros apuntaban a problemas con el alcohol y las pastillas. Había rumores de depresión profunda tras su divorcio con el actor Alexis Ayala y problemas personales no resueltos. Y sobre todo, había silencio. Lo más extraño fue que la noticia se supo horas después de su hallazgo. No hubo conferencias ni familiares dando declaraciones. Su funeral fue privado, sin acceso a la prensa. Se habla de una actriz que ya no salía de su casa, que había cortado lazos con la industria y que murió sola en un departamento donde nadie supo qué pasó realmente. Con el tiempo, el caso fue sepultado bajo capas de olvido. No hubo autopsia pública, ni investigación, ni alguien que exigiera saber más. Carla Álvarez se apagó sin ruido, sin escándalo y sin explicación, y así, como muchas figuras del espectáculo que caen en desgracia, murió 2 veces, una en su cama y la otra en la memoria colectiva. Número 5. Hugo Sánchez Jr., silencio en el penthouse. Era joven, deportista, con una carrera en ascenso y el peso de un apellido histórico. Hugo Sánchez Portugal, hijo del ídolo del fútbol mexicano, fue encontrado muerto el 8 de noviembre de 2014 en su departamento de Polanco, una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Tenía solo 30 años. Según el parte oficial, murió por inhalación de monóxido de carbono debido a una falla en el calentador de gas. Una explicación que parecía lógica, pero demasiado simple. Las primeras versiones afirmaban que su cuerpo fue hallado junto al de un amigo, ambos sin signos de violencia. Pero lo raro fue que, días antes de su muerte, vecinos habían reportado un olor extraño en el edificio y nadie hizo nada. El penthouse donde fue hallado tenía ventilación suficiente como para evitar una intoxicación tan rápida. No hubo señales claras de fallas en la instalación ni una investigación profunda que confirmara el origen exacto del gas. Lo más inquietante, no hubo cobertura amplia en medios deportivos, como si el caso se quisiera manejar con perfil bajo desde el inicio. Hugo Jr. había trabajado en la CONADE y como comentarista deportivo. No tenía antecedentes de enfermedades ni problemas personales conocidos. Era un joven que, según sus amigos, tenía planes para casarse y continuar en el mundo del deporte. Y aún así, su muerte pasó casi desapercibida. La versión oficial se mantuvo firme. Fue un accidente. Pero como en muchos casos en México, cuando la explicación llega demasiado rápido es porque alguien quiere que dejemos de preguntar. Y con Hugo Sánchez Jr., nadie preguntó demasiado. Número 4. Paco Stanley, el show que terminó con 6 balazos.
El 7 de junio de 1999, la televisión mexicana se detuvo. Francisco Paco Stanley, uno de los conductores más famosos y queridos del país, fue asesinado a plena luz del día, en una de las zonas más transitadas de la Ciudad de México, Periférico Sur, justo afuera de una sucursal del Charco de las Ranas. Iba acompañado de Mario Besares y Jorge Gil, sus colegas del programa una tras otra, y en segundos, una ráfaga de balas lo tumbó frente a todos. 6 impactos, muerte instantánea. El país entero quedó en shock. ¿Cómo matan a una figura pública a las 12 del día y nadie ve al asesino? Las teorías comenzaron de inmediato. ¿Fue una venganza? ¿Tuvo vínculos con el narco? ¿O alguien de su propio círculo lo traicionó? La Procuraduría detuvo a Mario Besares y a Paola Durante, asistente de producción, acusándolos de participar en el crimen, pero el proceso fue un desastre. No hubo pruebas claras, el testigo estrella era un criminal confeso, sin credibilidad. El caso estuvo plagado de contradicciones, rumores y presiones mediáticas. Mario pasó casi 2 años en prisión y salió sin cargos, lo mismo Paola, y el caso fue archivado. Nadie fue declarado culpable, no hay sentencia firme, y lo que en su momento fue el asesinato más importante del país se convirtió en una anécdota sin justicia. ¿Quién mató a Paco Stanley? ¿Fue un ajuste de cuentas, una advertencia, un crimen pasional o simplemente algo tan incómodo que México prefirió olvidar? La televisión siguió, los programas volvieron, pero desde aquel 7 de junio, el país entendió que ni la fama ni las cámaras te salvan si alguien decide que tu historia debe terminar. Número 3. Pancho Villa, el general que murió en paz, y eso fue lo raro. El 20 de julio de 1923, Pancho Villa fue emboscado y asesinado en Parral, Chihuahua, pero más de un siglo después, aún no está claro quién lo mató ni por qué. El general revolucionario había dejado las armas años antes, vivía retirado en una hacienda, ya no presentaba una amenaza política, o al menos eso creía él. Esa mañana, Villa viajaba en su coche con varios acompañantes. Al pasar por una calle del centro, un grupo armado abrió fuego con rifles y pistolas, le dispararon más de 40 veces, recibió múltiples balazos en la cabeza y el cuerpo, murió en el acto. ¿Quién ordenó su ejecución? Ahí es donde el mismo misterio comienza. Se acusó a un grupo de enemigos políticos, supuestamente por temor a que Villa regresara a la política. Otros dijeron que fue el gobierno de Álvaro Obregón, por venganza o prevención. Algunos aseguraron que fue una traición desde su círculo cercano, y hay quien afirma que fue víctima de una conspiración de empresarios estadounidenses a quienes Villa había atacado durante la revolución. Pero lo más extraño fue lo que pasó después. Nunca se detuvo a nadie, los asesinos huyeron y el caso fue archivado como si ya no importara. Años más tarde, su cráneo fue robado de su tumba. Jamás fue recuperado. Hay testimonios que aseguran que Villa sospechaba que lo iban a matar, pero aún así no reforzó su seguridad, como si ya lo hubiera aceptado. Lo único claro es que Pancho Villa fue asesinado cuando ya no era un rebelde, sino un símbolo incómodo, un recuerdo vivo de una época sangrienta que algunos querían borrar. Y en México, cuando alguien molesta al poder, el final llega sin juicio, sin justicia y a veces sin cabeza. Número 2. Pedro Infante, el ídolo que México nunca quiso enterrar. El 15 de abril de 1957, la voz de México se apagó. Pedro Infante, actor, cantante, piloto, ídolo, murió en un accidente aéreo cuando el avión que él mismo pilotaba cayó en Mérida, Yucatán. La noticia paralizó al país. Se reportó que el cuerpo estaba completamente calcinado, solo fue identificado por una pulsera, y a las pocas horas el luto nacional fue declarado. Pero mientras el país lloraba, la duda comenzó a crecer. ¿Por qué? ¿Por qué el cuerpo no fue visto por el público? ¿Por qué no hubo inconsistencias en los reportes? ¿Y por qué años después comenzaron los avistamientos? En los 70s, un hombre llamado Antonio Pedro apareció cantando en bares. Su voz era idéntica, su rostro muy parecido, su actitud reservada, esquiva, como alguien que escondía algo. Algunos aseguraron que Pedro fingió su muerte por problemas con el gobierno, con Hacienda o por amenazas. Otros afirmaron que el cuerpo nunca fue recuperado realmente. Incluso surgieron grabaciones donde el propio Antonio Pedro admitía que era Pedro Infante, aunque siempre entre líneas. El fenómeno se volvió tan fuerte que por décadas se mantuvo vivo. Pedro Infante no murió, se escondió. Es cierto, fue todo parte del duelo colectivo, un mito construido por un país que se negó a despedir. No lo sabemos, pero lo que sí es claro es que la historia oficial nunca convenció del todo, porque si hay alguien que no puede morir en el corazón de México, es su ídolo. Y si ese ídolo murió en llamas, ¿por qué seguimos escuchando su voz en cada esquina, como si siguiera cantando para nosotros desde las sombras? Número 1.
Ana Dalai Andrade, la bebé desaparecida del clan Trevi Andrade. En los años 90, el clan Trevi Andrade fue uno de los escándalos más oscuros en la historia del entretenimiento mexicano. Sergio Andrade, productor musical, y Gloria Trevi, su protegida estrella, fueron acusados de crear una red de abuso y explotación de menores a quienes reclutaban bajo promesas de fama. Muchas de esas niñas quedaron embarazadas y algunas incluso perdieron a sus hijos dentro del mismo sistema de control. Uno de los casos más aterradores fue el de Karina Yapor, menor de edad que quedó embarazada de Andrade. La bebé nació y recibió el nombre de Ana Dalai Andrade, pero lo que ocurrió después raya en lo macabro. En una entrevista, la propia Gloria Trevi declaró que la bebé murió mientras dormía y que por miedo a la policía, Sergio Andrade ordenó deshacerse del cuerpo. Gloria dijo que ella misma envolvió el cadáver en una toalla y lo puso en una mochila y lo entregó a otra menor para que lo tirara a un río. Así, sin despedida, sin acta de defunción, sin cuerpo. La versión oficial fue tan absurda que incluso el fiscal del caso expresó dudas. No hubo prueba forense, ni autopsia, ni tumba. Solo una historia contada años después por quienes participaron. Y lo más aterrador, Gloria Trevi nunca fue acusada directamente por esta muerte. Karina Yapor, madre biológica, apenas pudo hablar años después, y la sociedad mexicana simplemente lo dejó pasar. Ana Dalai desapareció 2 veces, primero físicamente y luego del interés mediático, y hoy es el ejemplo más claro de cómo el espectáculo puede tapar los crímenes, y de cómo la fama puede lavar las manos, y de cómo una bebé puede desaparecer sin que nadie exija justicia. Dicen que la fama no te salva, y en México tampoco te explica. Estos 9 casos tienen algo en común, una historia oficial que suena incompleta. A veces es un fallo técnico, un infarto espontáneo, una escena sin testigos o una versión que simplemente se da por cerrada, porque es más cómodo así. Pero detrás de cada nombre, detrás de cada rostro que vimos en pantalla, hubo familias que no recibieron respuestas, seguidores que se quedaron con la duda y medios que cambiaron de tema demasiado rápido. Porque aquí, cuando alguien famoso muere, no siempre se investiga, a veces se edita, y así, lo que debería ser un caso resuelto se convierte en un rumor eterno, una leyenda urbana, un archivo que nadie quiere abrir, pero que todos seguimos buscando. Gracias por ver este video. Si te impactó alguna historia, deja tu comentario, y si conoces otras muertes de famosos mexicanos que también quedaron en el aire, compártelas. Tu like, tu suscripción y tu apoyo ayudan a que este canal siga creando contenido con fondo, forma y memoria. La palabra clave para saber que llegaste al final del video va a ser famoso. Si el video te gustó, dale like, compártelo, suscríbete, sígueme en mis redes sociales, las puedes ver en pantalla, las encuentras en la descripción, apoya el canal para empezar aquí al finalizar los videos. Por mi parte, todo sería todo. Yo soy I Go You Destroy, tengo los mejores seguidores del mundo con ustedes. Muchas gracias. Pum pum.